es un día conmemorativo, pues quedará grabado en la historia de Zacatecas como el inicio de la lucha por el derecho del voto de los zacatecanos en el extranjero. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputada presidenta, le solicito me autorice dar a conocer un resumen de la presente iniciativa debido a que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante. El suscrito diputado José Guadalupe Hernández Ríos, integrante de la honorable 61ª legislatura, con fundamento al dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General. Someto ante la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas el libro sexto referente al voto de los zacatecanos en el extranjero, con 12 artículos y un título único de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. En virtud de la realización del primer Congreso Nacional de Representantes Legislativos de la Atención a Migrantes celebrado en esta ciudad de Zacatecas, el día 5 de abril del año 2014, reunidos la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la honorable 62ª Legislatura Federal, distintos líderes migratorios y 10 diputados locales de los congresos de los estados de Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Colima y Zacatecas, tomamos el acuerdo de impulsar a nivel federal el reconocimiento de los derechos políticos electorales de los migrantes a fin de aprobar en los estados que representamos el voto de los mexicanos en el exterior, con registro, votación electrónica y el derecho de ser elegidos en puestos de representación federal y estatal. En el caso en lo particular, esta iniciativa es un compromiso hecho ante mis representados, la cual integra mi agenda legislativa, establece el compromiso de presentar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Señala en su artículo 12 que son zacatecanos los mexicanos nacidos dentro y fuera del territorio del Estado, y en segundo caso será siempre y cuando sean hijos de padres zacatecanos o de padre o madre zacatecana, en la referente la práctica de sus derechos electorales en el párrafo segundo del mismo artículo, que dice: para el ejercicio de los derechos y prerrogativas en materia electoral, se entenderá que los zacatecanos tienen residencia binacional y simultánea en el extranjero y en el territorio del Estado, cuando sin perjuicio de que tengan residencia en otro país, acreditan que por lo menos 6 meses antes del día de la elección poseen domicilio propio, no convencional, en territorio del Estado, clave única del registro y de población y credencial para votar con fotografía. La Constitución Política del Estado de Zacatecas reconoce a la ciudadanía de los migrantes y sus hijos en el artículo 13, fracción segunda, otorgándoles la ciudadanía a los mexicanos vecinos del Estado con residencia de por lo menos 6 meses, incluyendo la residencia binacional y simultánea. Estas disposiciones reconocen constitucionalmente a los zacatecanos como ciudadanos y en ello implica el reconocimiento también de sus derechos y obligaciones, y significa pues que siendo ciudadanos zacatecanos, los migrantes pueden y deben de votar en las elecciones populares como el derecho y además de una obligación consagrados en sus artículos 14, fracción primera y 15, fracción tercera, respectivamente, de nuestra Carta Magna local.
Verificando lo anterior, se puede afirmar que actualmente muchos ciudadanos zacatecanos en el extranjero con residencia binacional simultánea no están ejerciendo un derecho constitucional ni cumpliendo una obligación como es de votar para elegir autoridades de gobierno en el Estado, y no precisamente por los migrantes, sean ciudadanos o irresponsables, sino es el Estado y sus instituciones no les ha proporcionado los medios para hacerlo desde el extranjero. Según estudios de las investigadoras Nadja Brown, María Grechu, actualmente hay 111 países y territorios del mundo que cuentan con algún dispositivo del voto en el extranjero. Esta cifra representa más del 50% de las democracias del mundo. 27 se ubicaron en continente africano, 20 en Asia, 40 en Europa, 10 en Oceanía y 14 en América. En nuestro país el voto de los mexicanos en el exterior fue aprobado el 28 de junio del año 2005 bajo la modalidad del voto postal. En el caso particular de las entidades, solo Michoacán ha aprobado el voto de sus ciudadanos en el exterior. Las federaciones de migrantes organizadas en Estados Unidos han demostrado su interés por Zacatecas, principalmente desde hace unas 4 décadas, activa y favorable en la vida económica, social de la entidad. Asimismo, han manifestado su deseo de ejercer el derecho al voto, por lo tanto, se existe voluntad de hacerlo y no habiendo impedimento constitucional. Entonces, es posible que este derecho de obligación no se haya cumplido por el costo económico que implica facilitar los medios a los inmigrantes a fin de que puedan ejercer el sufragio electoral. En términos generales, la presente iniciativa propone lo siguiente para el voto del migrante: elegir gobernador del estado, ayuntamientos y diputados, crear una circunscripción extraterritorial que se integre por el territorio de Estados Unidos principalmente. Esto es en virtud de que el 98.9% de los zacatecanos y 670,000 zacatecanos, que incluida la descendencia de hijos y nietos, asciende a 1.8 millones de zacatecanos en los Estados Unidos, según estudios de desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. La votación se emitirá a través de urnas electrónicas que garanticen la efectividad y el decreto sufragio que permite el acceso de 3 elecciones constitucionales: gobernador, diputados, presidentes municipales. El procedimiento de la votación que se propone para el ejercicio del voto de los zacatecanos en el exterior está basado a un proyecto denominado votación extraterritorial, diseñado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila, en la cual presenta los siguientes bondades. Está basado para implementarse vía internet en ambiente gráfico o a bajo costo, amplia red y simple de acceder. Permite al elector acceder de la siguiente votación a través de un código secreto utilizando por solo una ocasión. Cuenta exclusivamente con información relativa de los códigos de acceso secreto, por lo que se existe posibilidad de alguna para vincular al elector en el código de secreto al que fue entregado para el ejercicio de sufragio. El sistema diseñado solo permite activar una sesión para cada uno de los códigos secretos. Lo que imposibilita es que el mismo código secreto sea utilizado simultáneamente en 2 o más ocasiones. La boleta virtual, mediante la cual el votante realizada su elección, es visual y la cuenta con elementos descriptivos a información relativos a los partidos políticos y a los candidatos registrados.
El acceso a la boleta virtual se realiza mediante el desplazamiento de dispositivo señalador cursor sobre la propia boleta. El elector conoce información detallada de las opciones ofrecidas en la contienda electoral, tal como nombre completo, fotografía, edad, candidato y además datos que determinen la autoridad competente a quien deben integrarse. El voto del elector, al transmitirse, se almacena en diferentes servidores de la manera simultánea. La base de datos en la que almacenan los votos recibidos o cuenta con los datos de código secreto en el sentido de la votación de cada uno de esos códigos secretos, más nunca la identidad del elector, circunstancia en que permiten su auditividad. La información recibida en base de datos únicamente es descodificada cuando llega a su lugar de almacenamiento en virtud de las medidas integradas en el proyecto, de tales como la encriptación de propia información a lo que ofrece la seguridad del sistema. La información no puede ser austriada y el supuesto remoto de que así fuera sería indescifrable. La información almacenada cuenta con códigos de autentificación que impide que sea modificada. El elector cuenta con la posibilidad de verificar el sentido de su votación y a través del propio sistema de cualquier momento después de haber emitido su voto, situación mediante la cual el elector se convierte en un autor de su propia votación y el votante recibe un mensaje de confirmación de una vez que su voto ha sido registrado y almacenado en el sistema. Esta es la modalidad de votación. Tiene sus medidas de seguridad que brindan confianza a la ciudadanía. Las características con las que cuentan son: se provee el código de fuente a las instancias correspondientes, afecto a que someta una exhaustiva revisión por medio de diversos mecanismos y auditoría que comprobará en todo momento que el software lleva a cabo las funciones para que esté diseñado. La transmisión de información es encriptada, fragmentada en la forma de manera que se garantiza que solo a través de los algoritmos correspondientes pueden ser interpretada. La información es distribuida, almacenada en diferentes servidores independientes que se actualizan en forma simultánea, permitiendo contar con copias y respaldos de la propia información, las cuales en su momento pueden ser cotejados. La información es almacenada de manera que solo las aplicaciones autorizadas pueden actualizarla en consulta. La sociedad zacatecana ha reconocido públicamente la valiosa participación de los migrantes en la actividad económica, política del Estado y por lo tanto nuestra entidad requiere del gobierno involucrados en el fenómeno de la migración y a fin de que logren implementar políticas públicas que representan alternativas reales de la solución y ser sensible. Fenómeno de la migración, sin embargo, para ello es necesario que se le dé la participación política a la propia comunidad migrante zacatecana en Estados Unidos y por lo tanto plasmar en la ley electoral del Estado las disposiciones precisas para que los zacatecanos con residencia binacional y simultánea ejerzan sufragio electoral. Ante el anterior contexto, los migrantes hoy continuamos exigiendo que el Estado dé cumplimiento constitucional a nuestros derechos políticos en los hechos e implemente el mecanismo más idóneo para el voto de los zacatecanos en el exterior. Es importante precisar, dadas las recientes reformas federales en materia política electoral y las afectaciones que tendrán distintas leyes secundarias en el proceso de dictaminación presente, iniciativas puede ajustarse a tales cambios efecto que no pueden sin materia.
Por lo anterior expuesto y fundados, someto a consideración a esta honorable asamblea lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por lo que se adiciona a la ley electoral del Estado de Zacatecas el libro sexto referente al voto de los zacatecanos en el extranjero con 12 artículos en el título único. Artículo único: se adiciona a la ley electoral del Estado de Zacatecas el libro sexto referente al voto de los zacatecanos en el extranjero con 12 artículos en un título único, recorriendo el siguiente libro con sus respectivos artículos a su orden. Atentamente, Zacatecas, 13 de abril del 2014, diputado migrante José Guadalupe Hernández Ríos, 61ª legislatura del Estado de Zacatecas. Compañeras y compañeros diputados, son décadas que los zacatecanos migrantes en Estados Unidos hemos estado exigiendo ese derecho constitucional. Por eso, a ustedes y a la prensa en general de aquí de nuestro estado de Zacatecas, difunda que esto es histórico. Ya es tiempo de que los zacatecanos, los migrantes, se nos reconozca tales como somos solo simples trabajadores que colaboramos con nuestro estado. Si ustedes se dan cuenta, este diciembre pasado, vinieron más migrantes, vino más turismo. Hicimos una caravana migrante que esta legislatura la apoyó. Entonces, ya es momento de que ustedes, compañeros diputadas y diputados, le demos ese reconocimiento a nuestros hermanos migrantes. No miren quién está presentando la iniciativa, sino está abierta para que ustedes mismos la formalicen a su estilo. Y el día de mañana que dejemos esta legislatura, nosotros nos sentiremos orgullosos de haber hecho algo por aquella gente que nos necesita. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.